Continuando con nuestra exposición, veremos ahora resolución de una ecuación cuadrática por el método del aspa simple. Dado la ecuación, ¿no?, general, tenemos ax al cuadrado más bx más c igual a 0. En este caso, a debe ser mayor que 1 para resolver, ¿no?, esta ecuación por el método del aspa simple. Pero antes de resolverlo, veremos la forma tradicional de resolverlo, antes de hacerlo por el aspa simple. Tenemos la ecuación 4x al cuadrado más 7x menos 2 igual a 0. Bien, para resolverlo lo voy a hacer el trinomio, el primer miembro de la ecuación, voy a hacerlo como operaciones auxiliares y veremos de qué manera se factora ese trinomio. Por tanto, decimos entonces 4x al cuadrado más 7x menos 2 simplemente. Para resolverlo, voy a tener que dividir el coeficiente 4, ¿no?, entre 4 y multiplicarlo por 4. ¿Qué quiero decir en el siguiente paso? Como el coeficiente del término cuadrático es 4, entonces debo multiplicar por la misma cantidad, ¿no?, a todo el trinomio, y a la vez debo dividir, ¿no?, entre 4 también. Bien, entonces digo 4 que multiplica a todo el trinomio. Como estoy multiplicando, debo dividir también por la misma cantidad, cosa de que simplificado no varíe el trinomio. Bien, ahora multiplicamos el primer término por el primero por el segundo y el primero por el tercero. Veamos. 4 por 4x al cuadrado. Ese 4 de color negro lo hago recorrer y le multiplico por 4 naranjado, ¿ya? Luego les explico por qué. Multiplicamos 4 por 7x. El 7 coeficiente le hago recorrer y le multiplico por 4, de esa manera, ¿ya? Y en el siguiente caso es 4 por 2, le multiplico tal como está, ¿no? Bien, todo eso dividimos siempre entre 4. Bien, una vez multiplicado, de la siguiente manera resolvemos. 4 por 4, es decir, 4 se repite 2 veces. Al repetirse 2 veces tendría que ser 4 al cuadrado. Entonces también es x al cuadrado. Entonces, coeficiente y el término cuadrático le elevo al cuadrado. ¿Está bien? Más 7. 7 lo hago recorrer, multiplico 4x entre paréntesis. Y 2 por 4 sería 8. ¿Para qué hice de esa manera recorrer? Para que 4x, que es la base, también esté repetido la misma base en el segundo miembro. En el primero tengo elevado al cuadrado, en el siguiente va a ser término lineal, ¿no? Es decir, como decir, tengo un término cuadrático, tengo un término lineal, en x y en x, ¿no? Cuadrático en x y lineal en x. De esa manera estamos escribiendo, ¿no?, para que se diferencie. Bien, el coeficiente sería 7, ¿no? Y el término independiente sería 8. Todo dividido entre 4. Bien, ahora ya sabemos resolver por factoreo ese trinomio. Factoramos entonces en dos paréntesis, igualados a 0. Bien. Escribo en el primero, tengo que desdoblar, ¿no es cierto? 4x. 4x. Bien. El signo más. Más por menos da menos. Estoy en el anterior caso, por si hay alguna duda. Divido también entre 4. Bien. Para ello busco dos números que me den multiplicados 8 y sumados o restados más 7. ¿Cuáles serían? Dos números multiplicados que me den 8 y sumados o restados 7. ¿Serían cuánto? 8
por 1, ¿no? 8 por 1 me da 8. Más 8 menos 1 me da más 7. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Este 4 hace que se simplifique con el numerador en el primer factor o en el segundo factor. En este caso vemos de que 1 no se puede simplificar, ¿no es cierto? Entonces vamos a simplificar con el primer factor. Cuarta parte de 4 sería 1. Cuarta parte de 4 sería 1 y cuarto sería 2, ¿no? Porque 2 por 4 me da 8. Bien. El denominador se ha simplificado. ¿Qué queda? ¿Qué nos queda más bien? Me queda solamente 1 por x va a ser x. Más 8 se ha convertido en 2. Paréntesis. Abro el otro paréntesis. Me queda como 4x menos 1 igualamos a 0. Bien. Entonces ese trinomio, no es 0, solamente es un trinomio. Entonces vamos a tener que borrar esa parte. No es ecuación todavía. Limpiamos eso. Bien. Solamente es un trinomio. Ese trinomio está acá, que es una ecuación. Voy a copiar simplemente los dos factores. X más 2 por 4x menos 1. Ahora sí, recién igualamos a 0. Entonces, ese trinomio, en la forma tradicional, lo hemos factorado de esta manera. Bien, larguito, ¿no? Pero de todas maneras, ahora veremos cuánto vale x. X más 2, primer factor, igualó a 0. El segundo factor, digo, y 4x menos 1 también igualó a 0. De ahí vienen las soluciones. Estoy en una ecuación de primer grado. Por tanto, va a ser x igual más 2 pasa con menos 2. Primera solución. En esta parte voy a despejar. 4x menos 1 pasa con más 1. Pero aquí tengo 4x. Solamente debe ser x el despeje. Por tanto, x va a ser igual a 1. 4 que multiplica pasa a dividir. Por tanto, tendría la segunda solución. Bien, jóvenes, de esta manera consta la resolución por el método tradicional. Ahora vemos y comparamos luego, ¿no? ¿Cuál es el método más fácil? Bien, la misma ecuación resolvemos por el método del aspa. ¿Y cómo va a ser? Veamos, ¿no? Tengo 4x al cuadrado más 7x menos 2 igual a 0. Es una ecuación completa. Bien, lo que tenemos que hacer es buscar factores de 4 y factores de 2. O sea, factores del primer término, factores del tercer término. Entonces, ¿cuáles son para 4? Anoto 4 y digo cuáles son los factores o dos números que me den multiplicados 4. 1 por 4 me da 4, correcto. 2 por 2 me da 4, correcto. O viceversa, ¿no? 4 por 1 me da 4. ¿De acuerdo? Bien. Y buscamos los factores para 2. Para 2. 1 por 2 o 2 por 1. También, ¿no? Bien. Uno de ellos me va a servir. Bien. ¿En qué consiste ahora? Para 4 buscamos los factores. Es decir, tengo en este caso, yo lo voy a hacer en forma horizontal. Esta parte también se hace en forma vertical, ¿no? Bien, factores de 4 voy a anotar 4 y 1. 1 por 4 me da 4. Para x al cuadrado va a ser x por x, ¿no? X por x me da x al cuadrado. Bien, de esa manera he desdoblado los factores de 4. Desdoblamos los factores de 2. ¿Cómo? Va a ser 1 por 2 me da 2. Bien, ahora ¿en qué consiste el método del aspa? Es simplemente multiplicar en cruz.
en forma de aspa, ¿no? Por eso se llama el método del aspa, ¿no? Multiplicamos ahora los factores. 4x por 2, 4x por 2 va a ser 8x. En el otro sentido, un x por 1 va a ser un x, cuya sumatoria me tiene que reproducir, esta parte, ¿no? Me tiene que reproducir el segundo término, es decir, 7x. Veamos. Tengo un x y tengo un 8, me tiene que dar más 7. Para ello, ¿qué hacemos? Me faltan los signos. Entonces, asigno un signo menos a 1 y digo, más 8 menos 1 serían 7, ¿no? 7x aquí. Es decir, más 8x menos 1x va a ser 7x. Ese signo menos que he asignado, también lo voy a asignar al factor del lado. Por tanto, para que coincida el producto de menos 2. Es decir, más por menos me va a dar menos. 1 por 2 me da 2. Entonces, en eso consiste el método del aspa. Repito nuevamente. Buscamos factores de 4. Va a ser 4 por 1. Escribo en forma vertical. Factores de 2 va a ser 1 por 2. ¿Sí? Ahora hago un aspa. Multiplico en cruz, flechas cruzadas. En eso consiste el método del aspa. Bien, x por x hemos dicho, ¿no? X al cuadrado. Bien, multiplico en ese sentido ahora. 4x por 2 va a ser 8x. 1x por 1 va a ser un x. Los signos ya hemos asignado, ¿no? Entonces la resta sería de 8x menos 1 me tiene que dar el segundo término, 7x. Muy bien, ya está entonces resuelto. Reproduce todo eso, ¿no? 4 por 2 me da 8, un x por 1 me da un x. Bien, ahora en el sentido horizontal sería el primer factor, es decir, 4x menos 1 anoto. Primer factor. Segundo factor, que se multiplica, va a ser que la segunda línea horizontal. Entonces sería un x, ¿no? Más 2. El signo positivo está sobreentendido, ¿no es cierto? Más 2. Como esa ecuación, igualamos a 0. Luego, ya sabemos nosotros igualar, ¿no? Como el caso anterior. 4x menos 1 igualamos a 0, porque dice eso, ¿no? Y x más 2 igualamos también a 0. Hacemos transposición de términos. 4x va a ser igual a 1, cambiado de signo al segundo miembro. En el siguiente caso va a ser x igual a menos 2. Aquí ya sale la primera solución. Aquí falta despejar. Por tanto, x va a ser igual a 1. Y 4 que multiplica la incógnita pasa al segundo miembro a dividir. Por tanto, tengo las dos soluciones, ¿no? X vale un cuarto. X vale un cuarto. Acá tengo un x que es igual a un cuarto. Iguala, ¿no es cierto? Correcto. Menos 2, x menos 2, tengo x menos 2. Correcto. Entonces ustedes comparan las dos formas y emplearán, ¿no?, la manera más simple. Bien. Vayamos al siguiente ejercicio más. Tengo 6x al cuadrado menos 7 menos 3, ¿no? Tengo que resolver por el método del aspa. Por tanto, buscamos factores de 6. Entonces digo factores de 6. Veremos, ¿no? Va a ser 1 por 6. Va a ser 2 por 3. O viceversa también, ¿no? Viceversa. Bien. ¿Qué más tenemos? No hay más, ¿no?
y buscamos los factores del tercer término. Sería 3. Factores de 3 va a ser 1 por 3. O 3 por 1. 3 por 1. Que va a ser lo mismo, ¿no? En esta otra parte va a ser igual, ¿no? Va a ser 3 por 2. Lo que necesitamos ahora, ¿no? Los factores. Voy a escribir factores de 6. Voy a escribir como, 2 por 3. 2 por 3 me da 6 en forma vertical. Y x por x me da x al cuadrado. Bien, hemos desdoblado de esa manera. Ahora desdoblaremos factores de 3. Factores de 3 va a ser 1 por 3 y 3 por 1. Veamos 3 por 1. Probarán ustedes con el otro sentido. Bien, ahora ¿en qué consiste el método del aspa? Multiplicar en forma de cruz. En eso consiste el método del aspa. Ahora, ese producto en cruz me tiene que reproducir la sumatoria para el segundo término, menos 7x. Eso tiene que reproducir. Si reproduce, entonces ya hemos factorado bien. Veamos, buscamos entonces multiplicando. 2x por 1 va a ser 2x. 3x por 3, o 3 por 3, 9 por x. Listo. Tengo que buscar a que me dé menos 7. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos los signos. Si digo menos 2, y aquí más, entonces sería más 9, menos 2 serían 7, pero va a ser positivo. Por tanto, me tiene que dar negativo. ¿Cuáles serían entonces para que me dé menos 7? Sería el signo positivo para i y negativo para 9, ¿no? Menos 9, menos 2 me da menos 7, correcto. Le he dado menos, ¿no? Aquí también tengo que dar menos. Acá es positivo, no hay problema. Por tanto, ya está factorado. Por tanto, me va a dar, es decir, escribimos los factores de ese trinomio. Igualamos a 0. Bien, les dije de que los factores se escriben en forma horizontal, ¿no? Primero va a ser entonces 2x menos 3. El siguiente va a ser la segunda línea horizontal. Esa sería como segundo factor. Sería entonces 3x más 1. Y listo. Ya hemos factorado por el método del aspa. Ahora me falta encontrar los resultados, los valores de x. Entonces, como dos factores están igualados a 0, cada uno igualamos a 0. 2x menos 3 igual a 0. Y 3x más 1 igual a 0. Bien, ahora estamos en una ecuación simple, ¿no? De primer grado. 2x lo dejo en el primer miembro y el término independiente al segundo miembro. Va a ser igual a, cambiado de signo, ¿no? Solamente es 3 positivo. Por tanto, tengo que despejar x. Va a ser x igual a 3. 2 que multiplica pasa a dividir. Por tanto, tendría la primera solución. Vamos al siguiente. 3x más 1 pasa con menos 1 al segundo miembro. Luego despejamos x, va a ser igual a menos 1. 3 que multiplica la incógnita pasa a dividir en el segundo miembro. Por tanto, tengo las dos soluciones. Bien, mis estimados alumnos, esperamos en la siguiente clase.